En esta ocasión vamos a ver un tema que es el análisis de regresión lineal simple y la correlación. Vamos a ver la parte teórica. Entonces tenemos aquí el tema a desarrollar, que es el análisis de regresión lineal simple y la correlación. La regresión es una técnica estadística que se utiliza para investigar y modelar la relación entre variables. En realidad es una de las técnicas estadísticas más utilizadas y una de las que encuentra mayor aplicación en las diferentes áreas de la ciencia. Cuando se trata de asociar variables, si estamos, por ejemplo, en un enfoque cuantitativo de una investigación científica y de alcance correlacional, se necesita de la estadística para calcular lo que se llama la correlación entre esas variables. Si además de eso se quiere establecer una relación entre las mismas, se pasaría, por ejemplo, a utilizar una de las técnicas posibles, es la de la regresión, que es encontrar una función donde se relacionen dos o más variables entre sí, donde a una de ellas se les llama variable dependiente y a la otra variable independiente. Las aplicaciones se pueden encontrar en diversas ramas de la ciencia, tales como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales, economía, ciencias biológicas, etc. Para poder tener una idea de si es pertinente relacionar dos variables entre sí, se puede utilizar un gráfico que se llama diagrama de dispersión, que no es otra cosa que ubicar puntos en un plano cartesiano. Entonces tenemos el concepto del diagrama de dispersión que dice, gráfico que se utiliza para analizar en forma descriptiva la necesidad del uso del análisis de regresión y consiste en ubicar puntos en el plano cartesiano. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de diagrama de dispersión. Tenemos entonces en el plano cartesiano ejes X e Y, la variable temperatura y la variable cantidad de compuesto químico, cantidad del compuesto químico. Entonces acá tenemos un conjunto de datos, estos puntos representan los pares de datos observados X e Y. Para cada valor de X tenemos un valor de Y. Y esta recta representa la recta de regresión. En este caso, si vamos desde el punto de vista, a observar desde el punto de vista matemático, vamos a observar de que esta tiene una pendiente positiva. Cuando la recta tiene un ángulo con respecto a la horizontal, que es esta, menor a 90 grados, entonces la pendiente es positiva. ¿Qué significa eso? Que las variables se esperan que estén asociadas en forma directa, pero no siempre se da ese caso. Puede darse el caso en que las variables estén asociadas en forma inversa. Entonces vamos a tener esta trayectoria donde si trazamos una línea recta por aquí con respecto a la horizontal vamos a tener un ángulo mayor de 90 grados. Entonces se espera que la asociación entre esas variables sea inversa, es decir, que a medida que una de ellas se incremente, la otra tienda a disminuir. Acá tenemos otras variables que son los niveles de ansiedad y el puntaje logrado en una prueba. Aquí tenemos otro ejemplo donde la asociación sería directa. Esto representa el conjunto de puntos, se llama nube de puntos. Acá tenemos las horas de estudio y el puntaje logrado. Están asociadas, según este diagrama de dispersión, en forma directa. Es decir, a medida que se incrementa la cantidad de horas de estudio, se espera también que el puntaje logrado se incremente.
En el caso de que tengamos una sola y una sola x, la situación se convierte en lo que se llama un análisis de regresión lineal simple. A la y, recuerden, le llamamos variable dependiente y a la x variable independiente. Lo que se encuentra es una relación, que es una función matemática de y en función de x. Mientras que teniendo k variables regresoras, donde en vez de una sola variable independiente podemos tener 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esto se resume en k variables regresoras, donde k puede ser 2, 3, 4, y una de respuesta o variable dependiente y, entonces se trata de un análisis de regresión lineal que ya se llama múltiple. La ecuación de regresión lineal simple poblacional es esta. Y igual a beta, esta letra es beta, sub 0 más beta sub 1x más epsilon sub i, donde i representa la variable dependiente, también se le llama variable de respuesta o variable predicha. X es la variable regresora o también se le llama variable independiente o variable predictora. Beta sub 0, desde el punto de vista matemático, representa la ordenada al origen y sería el valor de la variable dependiente en caso de ausencia de esta variable independiente. Beta sub 1, desde el punto de vista matemático, es la pendiente, es decir, aquí indicaría cuánto cambia y por cada unidad de cambio en x. Epsilon sub i representa el residuo o el error que viene a ser la diferencia entre lo que se observa y lo que capta este modelo. Eso por un lado. La ecuación anterior, que es la poblacional, se puede estimar a través de una ecuación muestral. Y esa ecuación muestral es esta. Si observan la diferencia, tiene aquí un pequeño símbolo que significa estimada. Beta sub 0 estimada va a servir para estimar a beta sub 0. Y beta sub 1 estimada sirve para estimar a beta sub 1. Esta es de la población del todo y esto es teniendo en cuenta solamente una parte, la muestra. Y epsilon sub i puede ser estimado a través de e minúscula sub i, que representa el error aleatorio. Para el cálculo de beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada se pueden utilizar estas fórmulas. Es un camino que se puede seguir. Este símbolo significa sumar las y, que son las variables dependientes, por la suma de las x al cuadrado, o sea, cada valor de la variable independiente se eleva al cuadrado y se suma. Eso sería esta parte. Menos la sumatoria de x por la sumatoria de xy. Esta es la suma de los valores de la variable independiente y esto se multiplica los valores de la variable independiente por la dependiente y se suma ese resultado. N representa el total de la muestra o los pares de datos que se están estudiando. Y de forma similar se hará el cálculo para beta sub 1. ¿Cuáles son los usos que se le da a la regresión? ¿Para qué se utiliza o para qué se lleva a cabo? Se puede llevar a cabo. Para descripción de datos, para estimación de parámetros, para realizar predicciones y también para realizar un control. Eso por un lado, que es la regresión, es encontrar una relación entre dos variables que me describa, en este caso, una situación donde tengo un conjunto de datos. La correlación es el otro apartado y, en este caso, sirve para determinar dos aspectos. El sentido, y cuando nos referimos a sentido, decimos que el sentido puede ser directo o inverso, de asociación entre las variables. Sentido directo indica que a medida que los valores de una variable se incrementan, los de la otra también tienden a incrementarse, tienen el mismo comportamiento. Y a medida que una de ellas disminuye, la otra también tiende a disminuir. Eso sería la asociación directa, sentido directo. Inverso sería opuestos entre sí, comportamientos opuestos. A medida que una de ellas se incrementa, la otra tiende a disminuir y viceversa. Eso por un lado. Y por el otro lado también sirve para medir el grado de asociación lineal entre las variables. El sentido, la estadística nos va a dar un valor numérico
y ese valor numérico tenemos que interpretarlo. El sentido lo vamos a extraer del signo. Si fuese positivo, entonces la asociación va a ser directa. Si el signo que nos sale de la correlación es negativo, entonces la asociación va a ser inversa. Y medir el grado de asociación lineal entre las variables. Como vamos a ver aquí, para calcular la correlación podemos utilizar esta fórmula. Es una de las estrategias que se puede utilizar. Ahora vamos a ver un poquito sus características. Cuando se hace el cálculo de la correlación, principalmente entre variables cuantitativas medidas a escala, la fórmula que acabamos de ver aquí es para calcular lo que se llama el coeficiente de correlación R de Pearson, que es uno de los coeficientes de correlación más utilizados. Pero no es que esto podemos utilizar en todos los casos. Se utiliza cuando las variables que se tienen son cuantitativas, medidas a escala. Entonces, al hacer el cálculo de la correlación, el valor me va a oscilar, el resultado va a oscilar entre -1 y 1. La interpretación es relativamente sencilla, al menos en forma descriptiva. Varía entre -1 y 1. Cuanto más se acerca al 1 o cuanto más se acerca al -1, la asociación será más fuerte entre las variables. Cuanto más se acerque al 1, la asociación será más fuerte y directa. Cuanto más se acerque al -1, la asociación será fuerte también, o más fuerte, e inversa. Entre ellos hay un valor intermedio que está en el centro mismo, que es el 0. Si se acerca a 0, la asociación es casi nula. Y si fuese 0 específicamente, la asociación lineal entre las variables no se da. Es adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene una unidad de medida. No se mide en metros, en kilómetros por hora, ¿ya? En gramos, nada. Es adimensional. Y acá tienen lo que yo les estaba describiendo aproximadamente. Si al incrementar los valores de una variable aumentan también los de la otra, se dice que hay una correlación positiva o directa, dicho de otra forma. Si a un aumento de los valores de una variable corresponden una disminución de los valores de la otra, hay correlación negativa o inversa. Y cuando a valores altos o valores bajos de una variable corresponden valores de cualquier tipo, es decir, tiene un comportamiento que se llama aleatorio, se dice que no hay correlación entre ambas. Eso se puede observar en los diagramas de dispersión. Por otro lado, si nosotros tomamos el valor del coeficiente de correlación, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 100, tenemos otro coeficiente que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es una medida inicial o para iniciar y tener en cuenta lo que se llama la adecuación del modelo. ¿Qué tan bueno puede ser el modelo que yo estoy obteniendo? ¿Dónde se relacionan la variable dependiente con la variable independiente? Mide el porcentaje en el que el modelo de regresión explica a la variable de respuesta. La variable de respuesta viene a ser la I, la variable dependiente. ¿Cómo se calcula? Se eleva al cuadrado la correlación. El valor del coeficiente de correlación se representa con R, se simboliza con R. Eso se eleva al cuadrado y se lo multiplica por 100.